El Nilo, el alma de Egipto antiguo. Sus aguas, una fuente de sustento. Su ritmo, un latido del corazón resonando a través de los siglos. Para los antiguos egipcios, la vida era un tapiz tejido con música y movimiento. El baile, una parte inseparable de su mundo. Desde grandes ceremonias hasta reuniones íntimas, la danza marcaba su existencia, una celebración de la vida, un puente hacia lo divino. Imaginen la tierra bañada por el sol hace miles de años. Escuchen los ecos de tambores y flautas que trae la brisa del desierto. Imaginen los colores vibrantes, las telas que giran, los movimientos rítmicos de los bailarines. Este era el antiguo Egipto, una civilización que abrazó la danza en todas sus formas. La danza no era simplemente entretenimiento, era un lenguaje, una forma de comunicarse con los dioses, de honrar a sus faraones, de expresar alegría y tristeza. Estaba entrelazada en la trama misma de su sociedad, un testimonio de su profunda conexión con los ritmos de la vida y el cosmos. Las paredes de las tumbas y templos del antiguo Egipto susurran historias, historias contadas no solo en jeroglíficos y tallas, sino en imágenes vibrantes de bailarines. Estas pinturas, momentos congelados en el tiempo, ofrecen una ventana al pasado, capturan la gracia, el atletismo y la alegría pura de la danza en el antiguo Egipto. Miren de cerca los murales, noten las posturas elegantes de los bailarines, sus extremidades contorsionadas en posiciones aparentemente imposibles. Vean la energía que irradian sus cuerpos, las sonrisas en sus rostros. Estas imágenes no son meras decoraciones, son instantáneas de una cultura que vivía y respiraba danza. Las tumbas de los nobles son particularmente reveladoras. Aquí escenas de la vida cotidiana se despliegan, incluyendo representaciones de bailarines entreteniendo en banquetes. Estas imágenes nos muestran que la danza no era solo para rituales y ceremonias, también era parte de la vida diaria, una fuente de placer y diversión. La evidencia es clara. La danza era omnipresente en el antiguo Egipto, impregnando todos los niveles de la sociedad. Desde el faraón hasta el campesino, todos bailaban. En la cosmovisión del antiguo Egipto, la danza tenía un significado cósmico. Se creía que había desempeñado un papel en la creación del universo. El dios Osiris, a menudo representado como un rey momificado, era también un dios de la vegetación y el renacimiento. Su festival anual incluía danzas que celebraban el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Los faraones usaban la danza para afirmar su autoridad y conectar con lo divino. Realizaban rituales y danzas para reforzar su estatus como intermediarios. Estas representaciones eran grandes espectáculos, diseñados para inspirar asombro. El Festival Sed era una celebración jubilar que realizaban los faraones después de 30 años de reinado. Incluía rituales y danzas para rejuvenecer la fuerza del faraón. La danza era una herramienta poderosa para conectar con lo divino y asegurar el orden cósmico. ¿Quiénes eran estos bailarines que se movían con tanta gracia y precisión? Provenían de todos los ámbitos de la vida. Algunos eran sacerdotes y sacerdotisas, entrenados desde la infancia para realizar rituales sagrados. Otros eran artistas profesionales contratados para actuar en banquetes y festivales. Entre las bailarinas más hábiles y veneradas se encontraban las mujeres de la Casa de la Música. Estas mujeres, a menudo vinculadas a los templos, dedicaban sus vidas a la música y la danza. Eran músicas, cantantes y bailarinas altamente capacitadas, y sus actuaciones se consideraban ofrendas a los dioses. También había bailarines especializados, como los bailarines Mu, que realizaban danzas acrobáticas, y los bailarines enanos que a menudo eran empleados por los ricos por su valor de entretenimiento. Independientemente de su estatus, todos los bailarines desempeñaban un papel importante en la sociedad egipcia, utilizando sus cuerpos y movimientos para conectar con lo divino, para entretener y para contar historias. Los antiguos egipcios eran maestros de la ornamentación y los trajes de danza no eran una excepción. Desde los más sencillos faldellines de lino hasta elaborados tocados y joyas,
Los bailarines se adornaban de maneras que realzaban sus movimientos y añadían espectacularidad visual. Las bailarinas a menudo llevaban vestidos largos y vaporosos hechos de lino fino. Estos vestidos, a veces plisados o drapeados, permitían la libertad de movimiento sin dejar de revelar los contornos del cuerpo. También podían llevar sobre sus vestidos redes o chalecos de cuentas, añadiendo otra capa de textura y brillo. Los tocados eran una parte importante del vestuario, ya que a menudo indicaban el papel o el estatus del bailarín. Algunos bailarines llevaban sencillas coronas de flores, mientras que otros se ponían elaborados tocados hechos de plumas, cuentas y metales preciosos. Estos tocados, algunos de los cuales alcanzaban varios metros de altura, se balanceaban y brillaban con cada movimiento del bailarín. Los bailarines también llevaban joyas, tanto reales como de fantasía. Collares, pendientes, brazaletes y tobilleras contribuían al impacto visual de la actuación. El tintineo de estos adornos proporcionaba un acompañamiento rítmico a la música y realzaba los movimientos del bailarín. No podemos hablar de la danza del antiguo Egipto sin mencionar la música. La música y la danza eran inseparables, cada una realzando y complementando a la otra. Los antiguos egipcios tenían una rica tradición musical, y sus instrumentos eran tan variados como sus danzas. Los instrumentos de percusión jugaban un papel central, proporcionando los ritmos que impulsaban las danzas. Los tambores, de varios tamaños y formas, eran esenciales. Algunos se tocaban con las manos, otros con baquetas. Las castañuelas, los címbalos y los sistra, un tipo de sonajero, se añadían a la textura percusiva. Los instrumentos de viento, como las flautas, los oboes y los clarinetes, proporcionaban melodías y armonías. La flauta, en particular, era un instrumento popular, su sonido evocador tanto de la alegría como de la tristeza. Los instrumentos de cuerda, como las arpas, las liras y los laúdes, añadían profundidad y riqueza a la música. Imaginen el sonido de estos instrumentos, combinado con las palmas y los cánticos del público. La música debía ser a la vez estimulante e hipnótica, transportando a los bailarines y a los espectadores a otro reino. La danza en el antiguo Egipto no se limitaba a los rituales religiosos y los ritos funerarios. También era una parte integral de las celebraciones, festivales y la vida cotidiana. Se realizaban danzas para celebrar nacimientos, matrimonios, cosechas y victorias en las batallas. Una de las festividades más importantes era la inundación anual del Nilo. Este evento, del cual dependía toda la vida en Egipto, se celebraba con gran alegría y abandono. Se realizaban danzas para honrar a Hapi, el dios del Nilo, y para asegurar una cosecha abundante. Las danzas de fertilidad, a menudo realizadas por mujeres, eran otro género importante. Estas danzas, destinadas a asegurar la continuación de la vida y la prosperidad de la tierra, se caracterizaban por su sensualidad y conexión con la tierra. A menudo incluían gestos y movimientos que imitaban el acto de la procreación. Estos bailes de celebración, llenos de alegría, energía y ganas de vivir, nos recuerdan que los antiguos egipcios, aunque eran profundamente espirituales, también sabían cómo divertirse. La muerte para los antiguos egipcios no era un final sino una transición. Era un viaje al más allá, un reino donde el difunto seguiría viviendo en forma de espíritu. La danza desempeñaba un papel crucial en estos rituales funerarios, ayudando a guiar al difunto en su viaje y a asegurar su paso seguro al inframundo. Los dolientes a menudo realizaban danzas que expresaban dolor y lamentaban la pérdida de sus seres queridos. Estas danzas, lentas y tristes, a menudo iban acompañadas de los lamentos de los dolientes y del sonido de las flautas. Otros bailes, realizados por sacerdotes y sacerdotisas, tenían como objetivo apaciguar a los dioses y asegurar el paso seguro del difunto al más allá. Estas danzas eran a menudo muy ritualizadas e implicaban pasos, gestos y conjuros específicos. Uno de los rituales funerarios más importantes era la ceremonia de la apertura de la boca. Este ritual, destinado a restaurar los sentidos del difunto y permitirle comer, beber y hablar en el más allá,
implicaba una serie de gestos simbólicos, incluido el uso de una azuela ritual para tocar la boca de la momia o estatua del difunto. Las arenas del tiempo han enterrado gran parte de la civilización del antiguo Egipto. Sin embargo, los ecos de sus danzas aún resuenan. Los encontramos en los movimientos gráciles de la danza del vientre, una forma de danza con raíces en los antiguos rituales y tradiciones egipcias. El torso ondulado, los movimientos fluidos de los brazos, el énfasis en la gracia y la sensualidad femenina, estos elementos de la danza del vientre se remontan a las danzas representadas en el arte del antiguo Egipto. Si bien los pasos y movimientos exactos han evolucionado a lo largo de los siglos, la esencia de la danza del antiguo Egipto sigue viva. La influencia de la danza del antiguo Egipto también se puede apreciar en otras formas de arte, desde los movimientos estilizados de las danzas folclóricas egipcias hasta la coreografía de ballets y óperas modernos inspirados en temas del antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, la danza era mucho más que entretenimiento. Era una forma de vida, un lenguaje, un puente hacia lo divino. A través de la danza, los antiguos egipcios expresaban sus creencias más profundas y se conectaban con los ritmos del cosmos. El legado de la danza del antiguo Egipto perdura en las imágenes talladas en tumbas y templos. Al contemplar las pirámides y los templos, recordemos las danzas que una vez animaron estos espacios. Maravillémonos del poder perdurable de la danza para conectarnos con el pasado. En lo más profundo del corazón de Egipto fluye el río Nilo. Recorre una tierra de antiguas maravillas. En una isla, en medio de las aguas que fluyen, se alza un testimonio de una era pasada, el Templo de Filé. Esta maravilla arquitectónica, con sus imponentes pilones y sus intrincadas tallas, ha cautivado a los viajeros durante siglos. Los ecos de los faraones susurran a través de sus corredores. La grandeza del Imperio Romano dejó su huella. Hoy, el Templo de Filé se erige como un faro del pasado. Su belleza e historia siguen inspirando asombro. Acompáñenos ahora en un viaje para descubrir los secretos del Templo de Filé. Filé, una isla que se creía era el último lugar en la Tierra en ser tocado por los rayos del sol poniente. Fue aquí, en este espacio sagrado, donde los antiguos egipcios construyeron un templo. Estaba dedicado a Isis, la diosa de la magia, la maternidad y la curación. El complejo del templo, una deslumbrante muestra de arte e ingeniería, era un lugar de peregrinación. La gente venía de todas partes para buscar el favor de la diosa, ofrecían oraciones y regalos. El aire estaba cargado de incienso, el sonido de los cantos de los sacerdotes resonaba por los pasillos. Fail era un santuario donde los reinos divino y mortal se entrelazaban. El templo en sí mismo reflejaba la comprensión egipcia del cosmos. La historia del templo de Filé no comienza con un solo faraón, sino con muchos. Durante siglos, desde el período tardío hasta el reino ptolemaico, fueron añadiendo su propia marca a la isla. Cada añadido era un testimonio de su devoción a Isis, una diosa profundamente entrelazada con la creencia egipcia en la vida, la muerte y el renacimiento. Las primeras estructuras eran humildes en comparación con los grandiosos edificios de años posteriores. Sin embargo, tenían un poderoso significado. Estos no eran meros edificios de piedra, eran vistos como la morada de lo divino. A medida que cada faraón ascendía al poder, buscaba honrar a Isis de maneras más grandiosas y elaboradas. Pilares macizos, adornados con tallas que representaban las victorias y la piedad del faraón, se elevaban hacia el cielo.
En el corazón del complejo del templo de Phile se encontraba el santuario de Isis. Este era el espacio más sagrado dentro del templo. Era aquí donde se guardaba la estatua de culto de la diosa. El santuario era un lugar de profundo misterio. Solo el faraón y unos pocos sacerdotes selectos podían entrar en sus sagradas salas. Aquí, entre lámparas de aceite parpadeantes y el aroma del incienso, realizaban rituales diarios para honrar a Isis. Las paredes del santuario estaban adornadas con intrincados relieves. Estas imágenes contaban la historia de Isis y Osiris, su esposo, quien había sido asesinado por su hermano Seth. Cada centímetro del templo de Philae era un testimonio de la habilidad y el arte de los antiguos constructores egipcios. Utilizaban herramientas sencillas, pero crearon estructuras de un tamaño y una complejidad asombrosos. Los muros del templo estaban adornados con miles de jeroglíficos. Estos intrincados símbolos, tallados en la piedra con asombroso detalle, contaban las historias de los dioses, los faraones y el pueblo egipcio. Servían como recordatorio del propósito sagrado del templo y permitían vislumbrar las creencias y los valores de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Los estudiosos descifran minuciosamente los jeroglíficos, reconstruyendo la historia del templo de Philae. Cada inscripción es una ventana al pasado, que ofrece una visión de los corazones y las mentes de los antiguos egipcios. La dinastía ptolemaica, descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, abrazó Egipto como propio. Reconocieron el poder de la tradición, la importancia de mantener las viejas costumbres para asegurar su gobierno. El templo de Philae, ya un lugar de gran importancia religiosa y cultural, se convirtió en un punto focal para su patrocinio. Bajo los Ptolomeos, el complejo del templo experimentó un periodo de expansión y embellecimiento. Se añadieron nuevas estructuras, cada una más grandiosa que la anterior. Los Ptolomeos buscaban superar a sus predecesores, dejar su propia huella imborrable en este lugar sagrado. El templo se convirtió en un símbolo no solo de devoción religiosa, sino también de poder real y prestigio. Las elegantes columnas y los intrincados motivos florales insinuaban la influencia del mundo helénico que se mezclaba a la perfección con la arquitectura egipcia existente. Con la llegada de los romanos, Egipto entró en un nuevo capítulo de su larga historia. Sin embargo, la veneración por el templo de Philae continuó. Los romanos, siempre pragmáticos, reconocieron la importancia de respetar las costumbres y creencias locales. Los emperadores romanos, deseosos de legitimar su gobierno en Egipto, continuaron la tradición de honrar a Isis. Financiaron la construcción de nuevos edificios dentro del complejo del templo. El templo, ya un testimonio de siglos de fe egipcia, ahora era testigo del poderío de Roma. La presencia romana en Philae es más evidente en el quiosco de Trajano. Esta gran estructura, con sus enormes columnas y diseño abierto, servía como puerta de entrada ceremonial al templo. El templo de Philae era más que un simple lugar de culto a Isis. Era un microcosmos del sincretismo religioso que caracterizó a Egipto durante la época romana. Aquí se veneraba a los dioses egipcios y romanos, uno al lado del otro. Las creencias y las prácticas se entrelazaban, creando un tapiz religioso rico y complejo. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta fusión religiosa es el culto a Imhotep. Originalmente un arquitecto y médico mortal durante el Imperio Antiguo, Imhotep había sido elevado a la categoría de dios de la curación. En Philae, su culto prosperó junto al de Isis. El templo de Philae
a lo largo de su dilatada historia, fue testimonio del perdurable poder de la fe. Era un lugar donde las culturas y las creencias se entremezclaban, creando un paisaje religioso único y vibrante. Templo de Philae. Más que una colección de piedras. Estaba y permanece profundamente entrelazado con su entorno. Los antiguos egipcios veían el templo, situado en su isla, como un microcosmos del cosmos. El Nilo, la sangre vital de Egipto, jugó un papel crucial en el simbolismo y la función del templo. Las inundaciones anuales, aunque destructivas, también se veían como un tiempo de renovación. Depositaban limo fértil en la tierra circundante, asegurando cosechas abundantes. El templo, elevándose sobre las aguas de la inundación, simbolizaba el triunfo del orden sobre el caos. La isla en sí, conocida como Philae en tiempos antiguos, era considerada sagrada. Se creía que era el lugar de entierro de Osiris, el dios del inframundo y del renacimiento. Durante siglos, el río Nilo nutrió el templo de Philae. Sus aguas llevaban historias de incontables generaciones. Los peregrinos llegaban, atraídos por la belleza y el poder del templo. El Nilo era esencial para los rituales del templo. Los sacerdotes usaban su agua para la purificación, navegaban sus corrientes en pequeñas embarcaciones. El flujo y reflujo del Nilo reflejaba los ciclos de la vida. El templo de Philae ofrecía esperanza y consuelo. El tiempo, como suele suceder, trajo cambios al río Nilo y al templo de Philae. La construcción de la presa baja de Asuán a principios del siglo XX alteró el flujo natural del río. El templo, una vez acostumbrado a las inundaciones anuales, se encontraba ahora parcialmente sumergido durante gran parte del año. Reconociendo la amenaza que representaban las crecientes aguas, la UNESCO intervino. Reconocieron el templo de Philae como patrimonio de la humanidad. Era un lugar de excepcional valor universal, un testimonio de la creatividad y el ingenio humanos. Se ideó un plan de rescate audaz y sin precedentes. El templo sería desmontado, bloque por bloque numerado, y trasladado a un terreno más elevado. Las aguas del Nilo, una vez fuente de vida para el templo de Philae, ahora representaban una amenaza existencial. La presa de Asuán, una maravilla de la ingeniería moderna, prometía traer progreso a Egipto. Sin embargo, su creación tuvo un coste. La construcción de la presa alteraría para siempre el flujo del Nilo, sumergiendo tierras y monumentos antiguos, incluido el templo de Philae. Ante la perspectiva de perder este tesoro irreemplazable, la UNESCO, en colaboración con el gobierno egipcio, se embarcó en una operación de rescate. El plan era audaz en su alcance: desmantelar todo el complejo del templo, piedra por piedra, y reconstruirlo en un terreno más elevado. Era una tarea que requeriría una planificación meticulosa, ingeniería avanzada y un compromiso inquebrantable para preservar el legado de Philae. La primera fase del proyecto de rescate implicó la construcción de un dique seco alrededor de la isla de Philae. Esta barrera enorme, construida para contener las aguas del Nilo, fue una hazaña de ingeniería en sí misma. Tenía que ser lo suficientemente fuerte como para soportar la presión de millones de litros de agua, pero lo suficientemente delicada como para evitar dañar el mismo monumento que debía proteger. Con el dique seco en su lugar, comenzó el minucioso trabajo de desmantelar el templo. Cada piedra, algunas con un peso de hasta 20 toneladas, tuvo que ser cuidadosamente documentada, numerada y retirada. Las piedras, una vez separadas, fueron transportadas en barcaza a su nuevo hogar, una isla cercana llamada Agilkia. Esta isla, cuidadosamente elegida por su parecido con la forma original de Philae, se convertiría en el nuevo santuario del templo. Agilkia
antes una roca árida, se transformó en una imagen especular de Philae. El templo, meticulosamente reconstruido utilizando las piedras originales, resurgió en todo su esplendor. Las tallas, las columnas, los santuarios, todo fue restaurado minuciosamente, asegurándose de que el espíritu de Philae perviviera. La reubicación del templo de Philae no fue simplemente un triunfo de la ingeniería, fue un testimonio del poder de la colaboración internacional. Hoy, el templo de Philae se alza en la isla de Agilkia como un faro de resistencia. Las aguas del Nilo, que una vez amenazaron con consumirlo, ahora bañan suavemente su base, un recordatorio constante del poder perdurable del ingenio humano. Los antiguos egipcios eran maestros del simbolismo, y el templo de Philae está repleto de significados ocultos. Un aspecto fascinante es la alineación del templo con la salida del sol. Durante el solsticio de invierno, el día más corto del año, los rayos del sol penetraban profundamente en los santuarios interiores del templo, iluminando simbólicamente la estatua de Isis. La acústica del templo de Philae es otra característica intrigante. Los antiguos arquitectos diseñaron las salas y cámaras del templo para mejorar el sonido. Los cantos de los sacerdotes, la música de sistros y tambores, habrían reverberado dentro de estos espacios, creando un paisaje sonoro envolvente y etéreo. Incluso hoy, los visitantes del templo de Philae pueden experimentar ecos de este pasado sonoro. El templo de Philae, a pesar de su grandeza, nunca se terminó realmente. El último pilono, destinado a ser la gloria suprema del templo, quedó incompleto. La leyenda cuenta que los trabajadores, al sentir la inminente llegada de los romanos, dejaron sus herramientas y huyeron, dejando el pilono sin terminar. Otra historia habla de un viejo y sabio cantero que, al que se le confió la tarea de tallar la inscripción final en el pilono, tuvo una visión. Sabiendo que su obra algún día quedaría sumergida bajo las aguas del Nilo, decidió dejar el pilono inacabado, un acto simbólico de aceptación de la naturaleza cíclica del tiempo y el destino. El pilono inacabado se erige como un conmovedor recordatorio de que incluso las más grandes empresas humanas están sujetas a los caprichos del destino y al paso del tiempo. El templo de Philae, erguido en su nueva isla, es un testimonio del perdurable poder del espíritu humano. Simboliza la resiliencia, un monumento a nuestra necesidad de crear, creer y conectar con algo superior. Durante siglos, este lugar sagrado ha sido testigo del flujo y reflujo de las civilizaciones. Faraones, ptolomeos, romanos, cada uno dejó su huella, contribuyendo a su rica historia. Amenazado en su día por el Nilo, ahora se alza como un faro de esperanza preservando nuestro patrimonio cultural. La historia de Philae trata sobre las personas que construyeron, veneraron y encontraron significado entre sus muros. Es una historia de fe, del ciclo del tiempo y del espíritu humano superando la adversidad. Los visitantes caminan sobre las huellas de los faraones, maravillándose con los intrincados grabados y sintiendo la misma admiración. El Nilo ahora transporta a viajeros deseosos de experimentar su magia. El sol poniente ilumina el templo con un resplandor dorado. El templo de Philae es una obra maestra atemporal que inspira asombro y fascinación. La belleza, un reflejo de la santidad. En las doradas arenas del antiguo Egipto, la belleza no era solo superficial. Era un reflejo de la santidad, una señal de favor de los dioses. Los egipcios creían que una apariencia agradable indicaba un alma pura. Esta creencia impregnaba cada aspecto de sus vidas, desde sus elaborados rituales hasta sus rutinas diarias. Esta conexión espiritual entre la belleza y la divinidad alimentó la fascinación de los egipcios por los cosméticos.
no eran simplemente herramientas para realzar, eran instrumentos sagrados para conectar con lo divino. Los cosméticos se usaban para alejar el mal, asegurar la buena salud y apaciguar a los dioses. En esencia, maquillarse era un acto de devoción. Cosméticos para todos, una conexión espiritual. En el antiguo Egipto, la búsqueda de la belleza trascendía el género. Tanto hombres como mujeres se adornaban con cosméticos. Este uso generalizado subraya el profundo significado espiritual que los egipcios atribuían a su apariencia. Hombres, mujeres e incluso niños se pintaban los ojos con col, un pigmento oscuro que se creía que ahuyentaba el mal de ojo. Creían que una apariencia cuidada, independientemente del género, reflejaba un equilibrio armonioso entre los reinos físico y espiritual. Esta creencia fomentó una sociedad donde los cosméticos no se veían como algo frívolo, sino como herramientas esenciales para el bienestar espiritual. La alquimia del col, una maravilla química. Este antiguo cosmético ha fascinado a historiadores y químicos por igual durante siglos. De todos los cosméticos utilizados en el antiguo Egipto, el col reinaba. Era más que una simple herramienta de belleza. Era un símbolo de estatus, salud e incluso espiritualidad. Este delineador de ojos oscuro y dramático no era solo una declaración de moda, era una maravilla química. Los egipcios creían que el col tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en una parte esencial de su vida diaria. Los egipcios creaban col moliendo y mezclando ingredientes como la galena, un mineral a base de plomo, con otras sustancias como almendras quemadas y malaquita. Este meticuloso proceso requería habilidad y conocimiento, transmitidos de generación en generación. La galena le daba al col su intenso color negro y actuaba como antiséptico, protegiendo los ojos de infecciones. Esto era particularmente importante en el duro y arenoso entorno de Egipto, donde las infecciones oculares eran comunes. Los egipcios creían que el aceite de almendras ayudaba a limpiar y calmar la delicada piel alrededor de los ojos. Este aceite no era solo un ingrediente cosmético, sino también un remedio para el cuidado de la piel, que proporcionaba hidratación y protección contra el aire seco del desierto. También comprendieron que la malaquita, un mineral de carbonato de cobre, poseía propiedades antibacterianas, protegiendo aún más sus ojos de las duras condiciones del desierto. Este mineral verde no era solo para dar color, era un componente crucial en su régimen de cuidado ocular, lo que demuestra su avanzado conocimiento de las sustancias naturales. El col era más que un cosmético, era parte del tejido cultural y espiritual del antiguo Egipto. Se usaba en ceremonias religiosas, se creía que ahuyentaba a los espíritus malignos e incluso se encontraba en las tumbas de los faraones, lo que significaba su importancia en el más allá. Hoy en día, los científicos continúan estudiando el col antiguo, descubriendo su compleja composición y las sofisticadas técnicas utilizadas por los egipcios. Este antiguo cosmético sigue siendo un testimonio de su ingenio y su profunda conexión con el mundo natural. Tonos curativos. Los cosméticos como medicina. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el uso de cosméticos no solo para la belleza, sino también para la salud y la curación. La comprensión de los cosméticos por parte de los egipcios iba más allá de la estética. Reconocieron sus propiedades medicinales, creían que la belleza y la salud estaban entrelazadas y sus prácticas cosméticas reflejaban este enfoque holístico. El papiro de Ebers, un antiguo texto médico que data del 1550 a.C., proporciona información valiosa sobre este aspecto. Este extenso documento es uno de los papiros médicos más antiguos e importantes del antiguo Egipto, que contiene más de 700 soluciones y fórmulas. Detalla recetas de cosméticos que también sirvieron como tratamientos para dolencias de la piel e infecciones oculares. Estas recetas se registraron meticulosamente, mostrando el conocimiento avanzado de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus aplicaciones. Por ejemplo, los egipcios usaban ocre rojo, un pigmento natural de arcilla, no solo como rubor, sino también como tratamiento para las inflamaciones de la piel.
Se creía que este pigmento tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en un elemento básico en su kit de cosméticos y medicamentos. Creían que sus propiedades de secado natural podrían ayudar a calmar las irritaciones. El ocre rojo a menudo se mezclaba con otros ingredientes para mejorar su eficacia, lo que demuestra su enfoque sofisticado para el cuidado de la piel. Del mismo modo, la malaquita verde, además de sus usos cosméticos, se empleaba como antiséptico para heridas e infecciones oculares. Este vibrante mineral verde se molía hasta convertirlo en un polvo fino y se aplicaba en las zonas afectadas, aprovechando sus propiedades antibacterianas naturales. Esta fusión de belleza y medicina muestra la comprensión avanzada de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus beneficios terapéuticos. Su uso innovador de los cosméticos como medicina destaca una cultura que valoraba tanto la apariencia como el bienestar, sentando un precedente para las generaciones futuras. Hoy en día, la ciencia moderna continúa descubriendo la sabiduría detrás de estas prácticas antiguas. Los investigadores estudian las composiciones y aplicaciones de estos cosméticos antiguos, revelando sus beneficios potenciales e inspirando nuevos enfoques tanto en la belleza como en la medicina. El legado de los cosméticos del antiguo Egipto perdura, influyendo en los productos y tratamientos de belleza contemporáneos. Al combinar la sabiduría antigua con la ciencia moderna, continuamos explorando el poder curativo de los cosméticos tal como lo hicieron los egipcios hace miles de años. De las paletas a las vasijas, la evolución de los kits de belleza. El amor de los egipcios por los cosméticos impulsó una fascinante evolución en la forma en que almacenaban y transportaban sus artículos de belleza esenciales. Las primeras formas de almacenamiento de cosméticos involucraban recipientes simples y funcionales. Con el tiempo, estos recipientes se transformaron en elaboradas expresiones de arte y artesanía. Uno de los primeros ejemplos es la paleta de Narmer, que data del 3100 a.C. Esta paleta ceremonial, utilizada para moler y mezclar cosméticos, demuestra la temprana integración de la belleza y el arte. Elaborada en piedra caliza, representa escenas de unificación y poder, destacando la importancia de los cosméticos incluso en las ceremonias más significativas. Herramientas del oficio, aplicando el encanto antiguo. La aplicación de cosméticos en el antiguo Egipto era un ritual meticuloso que requería herramientas especializadas. Estas herramientas, a menudo elaboradas con materiales como madera, hueso y marfil, ilustran la dedicación de los egipcios para lograr la estética deseada. Los aplicadores de col, por ejemplo, eran herramientas delgadas y alargadas, a menudo hechas de madera o marfil. Estos aplicadores permitían una aplicación precisa del col a lo largo de la línea de las pestañas, creando los espectaculares looks de ojos sinónimo de la belleza del antiguo Egipto. Se utilizaban pequeñas cucharas, talladas en hueso o marfil, para sacar ungüentos y cremas de los frascos, lo que garantizaba una aplicación higiénica y evitaba la contaminación. Símbolos de estatus, los cosméticos y la posición social. Si bien los cosméticos eran omnipresentes en el antiguo Egipto, el acceso a ciertos ingredientes y recipientes elaborados significaba posición social. El uso del maquillaje no era simplemente con fines estéticos, sino también un reflejo del lugar que ocupaba la persona en la sociedad. La élite disfrutaba del acceso a ingredientes raros y caros, como el lapislázuli, una piedra preciosa azul oscuro importada de tierras lejanas. Esta piedra preciosa era muy apreciada y a menudo estaba reservada a las clases altas de la sociedad. Este lujoso pigmento se utilizaba para crear una sombra de ojos azul vibrante, un color asociado con la realeza y la divinidad. La sombra de ojos azul no era solo una elección cosmética, sino un símbolo de poder y favor divino, a menudo representado en el arte y las estatuas de dioses y faraones. Los recipientes para estos cosméticos también reflejaban la jerarquía social. El diseño y el material de un recipiente de cosméticos podían indicar la riqueza y el estatus del propietario. Mientras que la gente común usaba simples vasijas de arcilla, la élite encargaba elaborados recipientes hechos de materiales como alabastro, oro y piedras preciosas. Estos materiales no solo eran más duraderos,
sino también visualmente más llamativos, lo que los hacía perfectos para exhibir el estatus de uno. Estos recipientes, a menudo adornados con intrincados tallados y piedras preciosas, servían como símbolos de estatus, mostrando la riqueza e influencia del propietario. Cuanto más elaborado y ornamentado era el recipiente, mayor era la posición social de su propietario. En muchos sentidos, estos recipientes de cosméticos eran tan parte de la identidad de la élite como su ropa y joyas, reflejando su lugar en la jerarquía social del antiguo Egipto. Conclusión. Belleza por dentro y por fuera. El enfoque de la belleza de los antiguos egipcios ofrece una visión fascinante de una civilización que valoraba tanto lo estético como lo práctico. Los cosméticos no eran meros adornos superficiales, eran herramientas de conexión espiritual, símbolos de estatus e incluso instrumentos de medicina. Desde el ingenio químico del kohl hasta la evolución de las paletas de cosméticos, la búsqueda de la belleza por parte de los antiguos egipcios dejó una huella imborrable en la historia. Su legado nos recuerda que la belleza puede ser poderosa y útil a la vez, reflejando valores y creencias culturales más profundos. Es un testimonio del eterno deseo humano de mejorar nuestra apariencia y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Abidos. El nombre mismo evoca una sensación de misterio y poder ancestral, un lugar donde la historia y el mito se entrelazan. Ubicada en la orilla oeste del Nilo, en el Alto Egipto, Abidos es uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos e importantes de todo Egipto, una cuna de la civilización. Durante milenios, Abidos ha sido un lugar de peregrinación, un terreno sagrado donde los antiguos egipcios venían a honrar a sus dioses y buscar una conexión con el más allá. Abidos era más que una ciudad. Era un símbolo del ciclo eterno de la vida, la muerte y la resurrección, un testimonio de las creencias de un pueblo antiguo. Incluso hoy, de pie entre las ruinas de sus templos y tumbas, uno puede sentir el peso de la historia y los ecos de una civilización desaparecida hace mucho tiempo, pero aún presente en espíritu. Porque fue aquí, en las arenas de Abidos, donde la historia del antiguo Egipto comenzó a desarrollarse, una historia que sigue cautivando al mundo. Aquí, los faraones fueron enterrados, sus tumbas llenas de tesoros y ofrendas para el más allá, asegurando su viaje a la eternidad. Y fue aquí donde el culto a Osiris, dios del inframundo y del renacimiento, echó raíces y floreció, dando forma al paisaje espiritual del antiguo Egipto. Abidos nunca fue realmente abandonada. Su significado espiritual perduró a través de los siglos. Incluso después de que su poder político y económico disminuyera, siguió siendo un lugar sagrado, un lugar al que los peregrinos seguían acudiendo para rendir homenaje a Osiris y rezar por sus bendiciones, una tradición que persiste hasta nuestros días. A lo largo de los siglos, las arenas del desierto fueron invadiendo lentamente la ciudad, enterrando sus templos y tumbas bajo su abrazo protector, conservándolos para las generaciones futuras. Pero el legado de Abidos perduró, conservado en los mitos y leyendas transmitidos de generación en generación de egipcios, un testimonio de su influencia perdurable. No fue hasta el siglo XIX cuando los arqueólogos comenzaron a excavar las ruinas de Abidos, descubriendo sus secretos y revelando el esplendor de esta ciudad que una vez fue grande, una ciudad que se había perdido en el tiempo. Hoy en día, Abidos es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sus templos y tumbas son un testimonio del ingenio, el arte y las creencias perdurables de los antiguos egipcios, un legado que sigue inspirando asombro y admiración. Abidos ascendió a la prominencia por primera vez en el período predinástico, alrededor del año 3100 a.C., cuando Egipto estaba en su infancia, una época en la que se estaban sentando las bases de una de las civilizaciones más grandes del mundo. Fue durante este tiempo que los primeros faraones, gobernantes que unieron el Alto y el Bajo Egipto bajo su dominio, eligieron Abidos como su lugar de descanso final, marcándolo como un sitio de inmensa importancia. Construyeron tumbas elaboradas conocidas como mastabas, que eran estructuras rectangulares con techos planos y lados inclinados,
construidas con ladrillos de barro y a menudo decoradas con pinturas coloridas y relieves intrincados. Estas primeras tumbas no eran solo lugares de entierro, sino también símbolos de poder y autoridad que reflejaban el estatus divino de los faraones. Estaban llenas de ajuares funerarios, incluyendo cerámica, joyas, armas e incluso barcos, destinados a acompañar al difunto al más allá, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para su viaje. Las tumbas de Abidos nos proporcionan información invaluable sobre las creencias, rituales y estructuras sociales de estos primeros egipcios, ofreciéndonos una ventana a su mundo. Uno de los descubrimientos más significativos en Abidos fue la tumba del rey Dyer, uno de los primeros faraones de la primera dinastía, cuyo reinado marcó un momento crucial en la historia egipcia. La tumba de Dyer era una estructura grande e impresionante, rodeada de tumbas subsidiarias para su familia y sirvientes, lo que indica su alto estatus y la reverencia con la que se le tenía. Dentro de la tumba, los arqueólogos descubrieron fragmentos del equipo funerario de Dyer, incluyendo un fragmento de su brazo, que había sido arrancado y colocado en una caja separada, una práctica que sigue siendo un misterio. La presencia de tumbas tan elaboradas en Abidos sugiere que la ciudad ya era un lugar de gran importancia religiosa en el período predinástico, mucho antes del surgimiento de los faraones. Se creía que era el lugar de entierro de Web-Wawet, el dios chacal de los muertos, que estaba estrechamente asociado con el rey y el más allá, guiando las almas de los difuntos. La asociación con Web-Wawet, combinada con la presencia de tumbas reales, convirtió a Abidos en un poderoso símbolo de muerte y resurrección, un lugar donde los faraones podían pasar al más allá y unirse a la compañía de los dioses, asegurando su vida eterna y su estatus divino. Al entrar Egipto en el período dinástico temprano, alrededor del 3000 al 2686 a.C., Abidos continuó floreciendo como necrópolis y centro de actividad religiosa. Sin embargo, fue durante esta época que un nuevo culto comenzó a emerger en Abidos, uno que eventualmente eclipsaría a todos los demás: el culto a Osiris. Los orígenes de Osiris están envueltos en misterio, pero se le representa típicamente como un rey momificado, a menudo con piel verde que simboliza el renacimiento, llevando la corona Atef y sosteniendo el cayado y el mayal, símbolos de la realeza y la fertilidad. Según la mitología egipcia, Osiris era un rey benévolo que gobernó Egipto con su esposa, Isis. Él enseñó a los egipcios la agricultura, el derecho y la civilización, pero fue asesinado por su celoso hermano, Set. La muerte y resurrección de Osiris se convirtieron en un mito central en la religión egipcia, simbolizando el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Su historia resonó profundamente con los egipcios, que vieron en Osiris una promesa de vida eterna después de la muerte. A medida que el culto a Osiris se extendía por Egipto, Abidos se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes del país, atrayendo a innumerables devotos. Egipcios de todas las clases sociales acudían en masa a Abidos, con la esperanza de ser enterrados cerca del dios Osiris, o al menos que sus nombres fueran inscritos en estelas u otros monumentos erigidos en el recinto sagrado. Creían que la proximidad a Osiris aumentaría sus posibilidades de un juicio favorable en el más allá. Los peregrinos ofrecían oraciones, sacrificios y ofrendas votivas a Osiris con la esperanza de ganarse su favor y asegurar su resurrección. La peregrinación a Abidos era un viaje de fe, una oportunidad para conectar con lo divino y buscar consuelo ante la muerte. La atmósfera espiritual de Abidos proporcionaba consuelo a muchos. La afluencia de peregrinos a Abidos tuvo un profundo impacto en la ciudad. Se construyeron templos y santuarios para acomodar al creciente número de fieles. Los cenotafios, tumbas simbólicas que no contenían el cuerpo del difunto, eran construidos por egipcios ricos que no podían permitirse ser enterrados en Abidos, pero querían estar simbólicamente vinculados al dios. Abidos se convirtió en un bullicioso centro de actividad religiosa, sus calles llenas de sacerdotes, peregrinos y comerciantes. La peregrinación a Abidos era más que un deber religioso.
También era una oportunidad para el intercambio social y económico. Personas de diferentes partes de Egipto convergían en Abidos, trayendo consigo sus costumbres, creencias y mercancías. La ciudad se convirtió en un crisol de la cultura egipcia, un lugar donde se compartían ideas y se transmitían tradiciones, enriqueciendo el tapiz cultural de Egipto. En el antiguo Egipto, el concepto de eternidad no era solo un sueño lejano, sino una realidad tangible. Los egipcios construían sus casas, no solo para los vivos, sino también para el más allá. Creían que el alma continuaría viviendo, necesitando un lugar donde residir. Las tumbas se construían con sumo cuidado, diseñadas para durar para siempre. Estas estructuras eran más que simples lugares de descanso, eran hogares eternos para los difuntos. Las paredes estaban adornadas con escenas de la vida cotidiana, asegurando que el difunto pudiera continuar su existencia en el más allá. La creencia en una casa eterna estaba profundamente arraigada en su cultura. Cada detalle, desde la arquitectura hasta las inscripciones, estaba destinado a proporcionar comodidad y seguridad para el viaje del alma más allá de la muerte. Esta profunda conexión entre la vida y la muerte, entre lo temporal y lo eterno, es lo que hizo a la civilización egipcia antigua tan única y perdurable. Sus casas para la eternidad se erigen como testimonio de su fe inquebrantable en el más allá. Las piedras de Abidos cuentan una historia que abarca milenios. Cada tallado, cada inscripción, es un testimonio de las vidas y creencias de los antiguos egipcios. Es fascinante pensar en cómo estas piedras han presenciado el flujo y reflujo de la historia, permaneciendo silenciosas pero elocuentes en su resistencia. En Abidos, los dioses eran honrados con grandes templos y rituales complejos. Los antiguos egipcios creían que Abidos era la puerta de entrada al más allá, un lugar sagrado donde podían conectar con lo divino. La devoción y la reverencia, mostradas aquí, reflejan una profunda conexión espiritual que trascendía la vida cotidiana. Más allá de los famosos templos, Abidos alberga numerosos otros monumentos que se suman a su rico tapiz. Desde capillas menos conocidas hasta tumbas antiguas, cada estructura contribuye a la importancia general de esta ciudad sagrada. Estos monumentos, aunque quizás no sean tan conocidos, son igualmente importantes para comprender el alcance completo del paisaje histórico y cultural de Abidos. El legado de Abidos no reside solo en sus antiguas piedras, sino en la riqueza de conocimiento que ha proporcionado a la arqueología moderna. Cada descubrimiento aquí ha ayudado a reconstruir el complejo rompecabezas del pasado de Egipto. La importancia de Abidos continúa creciendo a medida que nuevos hallazgos arrojan luz sobre las vidas y creencias de aquellos que una vez caminaron por estos terrenos. En muchos sentidos, la historia de Abidos todavía se está escribiendo una pieza a la vez. Saqqara, una necrópolis atemporal. Egipto, una tierra llena de historia y maravillas antiguas. Acompáñenme, si lo desean, en un viaje a Saqqara. Saqqara, una vasta necrópolis al sur del Cairo, susurra historias de faraones y ritos antiguos. Imaginen un paisaje desértico, el silencio solo roto por el viento. Aquí yace Saqqara, un testimonio del legado perdurable de Egipto. Este extenso sitio es un tesoro de tumbas, templos y pirámides. Durante más de 3000 años, Saqqara sirvió como cementerio para Menfis. Menfis, la antigua capital de Egipto. La importancia histórica de Saqqara es inconmensurable. Ofrece una visión sin igual de la vida, la muerte y los sistemas de creencias del antiguo Egipto. A diferencia de la más famosa meseta de Giza, Saqqara cuenta con monumentos de varios períodos de la historia egipcia. Esto la convierte en una ventana verdaderamente única a la evolución de la civilización egipcia. Desde el Imperio Antiguo hasta el período tardío, Saqqara guarda secretos que esperan ser desvelados. La pirámide escalonada, una maravilla arquitectónica.
Dominando el horizonte de Saqqara se encuentra la pirámide escalonada de Djoser. Esta maravilla arquitectónica, construida en el siglo XXVII a.C., es un espectáculo para la vista. Imaginen una pirámide no con lados lisos, sino con 6 escalones enormes. Esta es la pirámide escalonada, una estructura revolucionaria que cambió el curso de la arquitectura egipcia. La pirámide escalonada fue una creación de Imhotep, un genio arquitecto y erudito. Antes de la pirámide escalonada, las tumbas eran estructuras rectangulares simples conocidas como mastabas. Sin embargo, la visión de Imhotep era mucho más grandiosa. Concibió apilar mastabas una encima de la otra, creando un imponente símbolo de poder real. El resultado fue la primera estructura monumental de piedra del mundo, un testimonio del ingenio de Imhotep. La pirámide escalonada no es solo una tumba, es un símbolo de innovación y ambición humana. Pirámides de la quinta y sexta dinastías. La pirámide escalonada de Djoser puede ser el monumento más icónico de Saqqara, pero está lejos de ser la única pirámide en este extenso sitio. La quinta y sexta dinastías también dejaron su huella en Saqqara, construyendo pirámides que, aunque más pequeñas que la obra maestra de Djoser, no son menos intrigantes. Estas pirámides posteriores, a menudo denominadas pirámides verdaderas debido a sus lados lisos, reflejan la evolución de las técnicas de construcción de pirámides. Entre estas destaca la pirámide de Unas. Esta pirámide, aunque modesta en tamaño, ocupa un lugar especial en la historia egipcia como el lugar de descanso final del faraón Unas. La pirámide de Unas es notable por otra razón. Contiene los primeros ejemplos conocidos de textos de las pirámides. Estos textos, inscritos en las paredes de las cámaras interiores de la pirámide, son una colección de hechizos y conjuros destinados a ayudar al faraón fallecido en el más allá. Desvelando los secretos del Serapeum. En las profundidades de las arenas de Saqqara se encuentra otra maravilla, el Serapeum. Este complejo subterráneo, un laberinto de túneles y cámaras, tenía un propósito único. Era el cementerio de los toros Apis. Para los antiguos egipcios, el toro Apis no era un animal cualquiera. Se consideraba una encarnación viviente del dios Ptah, la deidad patrona de Menfis. Cuando un toro Apis moría, era momificado y enterrado en el Serapeum con gran ceremonia. Estos entierros eran eventos fastuosos, acompañados de ofrendas de comida, joyas y otros objetos preciosos. El descubrimiento del Serapeum en el siglo XIX causó sensación. Los enormes sarcófagos de granito, algunos de los cuales pesan más de 60 toneladas, contenían no solo los restos momificados de los toros, sino también una gran cantidad de artefactos que proporcionaron información invaluable sobre este antiguo culto. La importancia de Saqqara se extiende mucho más allá del Imperio Antiguo. Continuó siendo un cementerio activo durante siglos, reflejando el flujo y reflujo de la historia egipcia. Durante el primer período intermedio, una época de agitación política y descentralización, Saqqara fue testigo de la construcción de nuevas tumbas y la expansión de las antiguas. Estas tumbas, aunque quizás menos grandiosas que sus predecesoras del Imperio Antiguo, reflejan el cambiante panorama político y el surgimiento de nuevas potencias regionales. El Imperio Medio vio un resurgimiento del poder real y un renovado interés en Saqqara. Los faraones de esta época, ansiosos por conectar con sus gloriosos antepasados, encargaron nuevos monumentos y restauraron los antiguos. Sin embargo, fue durante el Imperio Nuevo cuando Saqqara experimentó otro período de intensa actividad. Los faraones de esta época, aunque habían trasladado su capital a Tebas, seguían reconociendo la importancia de Saqqara como lugar sagrado. Sección 6. Tumbas de los nobles, vistazos a vidas antiguas. Si bien las pirámides y el Serapeum pueden ser las atracciones más famosas de Saqqara,
El sitio también alberga cientos de tumbas pertenecientes a altos funcionarios, sacerdotes y otros miembros de la élite. Estas tumbas, a menudo decoradas con esmero con escenas de la vida cotidiana, ofrecen una visión fascinante de la vida de las personas que vivieron y trabajaron en el antiguo Memphis. Las paredes de estas tumbas están cubiertas de pinturas vibrantes y tallas intrincadas que representan todo, desde expediciones de caza y pesca hasta rituales religiosos y banquetes funerarios. Estas escenas no son meramente decorativas, tenían un propósito simbólico, proporcionando al difunto provisiones y entretenimiento en el más allá. También nos ofrecen una ventana a las creencias, los valores y las actividades cotidianas de los antiguos egipcios. Sección 7. Descubrimientos recientes. Desenterrando nuevos tesoros. Saqqara, a pesar de siglos de exploración, continúa sorprendiendo y asombrando a los arqueólogos. En los últimos años, una serie de notables descubrimientos ha cautivado al mundo y ha subrayado la importancia perdurable del sitio. En 2020, por ejemplo, los arqueólogos desenterraron un vasto alijo de más de 100 ataúdes de madera bellamente pintados, muchos todavía sellados después de más de 2500 años. Estos ataúdes, que contienen los restos momificados de hombres, mujeres y niños, ofrecen una visión única de las prácticas funerarias y las creencias religiosas antiguas. El descubrimiento de nuevas tumbas y artefactos en Saqqara no es un acontecimiento raro. El sitio es vasto y gran parte del mismo permanece inexplorado. Cada nuevo hallazgo se suma a nuestra comprensión de esta antigua necrópolis y de las personas que vivieron y murieron allí. Sección 8. Saqqara, un museo al aire libre. Hoy en día, Saqqara es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los destinos turísticos más populares de Egipto. Pero es más que una simple colección de monumentos antiguos. Es un museo viviente, un lugar donde el pasado sigue estando muy presente. Al pasear por el sitio casi se pueden oír los ecos de los faraones e imaginar los rituales que alguna vez tuvieron lugar aquí. El entorno al aire libre de Saqqara realza su atractivo, permitiendo a los visitantes experimentar el sitio en su entorno natural. La inmensidad de la necrópolis, el silencio del desierto y la antigüedad de los monumentos crean una atmósfera que es a la vez imponente y humilde. Tanto si eres arqueólogo aficionado a la historia o simplemente alguien con sed de aventura, Saqqara es un destino que seguro te dejará una impresión duradera. Sección 9. El atractivo perdurable de Saqqara. Saqqara, con sus pirámides atemporales, sus secretos subterráneos y sus vibrantes pinturas funerarias, se erige como un testimonio del ingenio, el arte y el legado perdurable del antiguo Egipto. Es un lugar donde el pasado no está muerto y enterrado, sino muy vivo, esperando ser descubierto y comprendido. Así que, la próxima vez que se encuentren en Egipto, asegúrense de visitar Saqqara, caminen entre las pirámides, exploren las tumbas y dejen que el espíritu de esta antigua necrópolis los transporte al pasado. El nombre de Howard Carter es sinónimo del antiguo Egipto, un nombre que resuena a través de los anales de la historia. Nacido en 1874, sus primeros años estuvieron lejos de las arenas abrasadoras y las tumbas antiguas por las que se haría famoso. En cambio, estuvo rodeado de la exuberante vegetación y los serenos paisajes de la Inglaterra del siglo XIX. Creció en un pequeño pueblo en Norfolk, Inglaterra, un lugar que parecía un mundo de distancia de los misterios del mundo antiguo. Su padre, un artista talentoso, le inculcó el amor por el arte y el detalle meticuloso. Este ambiente artístico nutrió sus talentos emergentes. El joven Carter era un agudo observador, fascinado por el mundo natural. Pasaba incontables horas explorando el campo, observando los intrincados detalles de las plantas y los animales. Pasaba horas dibujando la flora y la fauna alrededor de su casa,
capturando la belleza de la naturaleza con su lápiz. Este ojo para el detalle, nutrido desde una edad temprana, resultaría crucial en sus posteriores actividades arqueológicas. Sus bocetos no eran solo dibujos, eran estudios detallados que perfeccionaron sus habilidades de observación. La educación formal de Carter fue limitada, pero su sed de conocimiento era insaciable. Devoraba libros, especialmente aquellos que lo transportaban a tierras lejanas y tiempos antiguos. Se sentía particularmente atraído por el mundo antiguo, cautivado por las historias de civilizaciones perdidas y los misterios que guardaban. Los museos y los libros se convirtieron en sus ventanas a estos lugares lejanos. Esta fascinación, combinada con su talento artístico, lo condujo al camino de la arqueología. Comenzó a soñar con descubrir los secretos del pasado. A la edad de 17 años surgió una oportunidad crucial. Llegó una carta que cambiaría el curso de su vida para siempre. Carter fue invitado a unirse al Fondo de Exploración de Egipto como dibujante. Este fue un sueño hecho realidad para el joven artista y aspirante a arqueólogo. Esto marcó el comienzo de su amor de por vida con Egipto, un viaje que lo llevaría a algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Al llegar a Egipto en 1891, Carter quedó inmediatamente fascinado por la rica historia y cultura del país. Las bulliciosas calles, los vibrantes mercados y las antiguas ruinas parecían susurrar secretos de una era pasada. Los antiguos monumentos, los jeroglíficos, el peso de la historia, cautivaron su imaginación. Las pirámides se erguían como silenciosos centinelas de una gran civilización, mientras que la Esfinge, con su enigmática mirada, parecía desafiarlo a descubrir sus misterios. Copiaba diligentemente inscripciones y dibujos, perfeccionando sus habilidades bajo la guía de arqueólogos experimentados. Cada trazo de su pluma era un paso más cerca de comprender las vidas y creencias de los antiguos egipcios. Carter rápidamente se ganó una reputación por su meticuloso trabajo y su ojo perspicaz. Su atención al detalle y su dedicación inquebrantable lo distinguían de sus compañeros, lo que le valió el respeto y la admiración de la comunidad arqueológica. No se limitaba a rastrear el pasado, le insuflaba vida, recreando el arte de los antiguos egipcios con notable precisión. Sus reconstrucciones eran tan vívidas que parecían transportar a los espectadores al pasado, permitiéndoles presenciar la grandeza del antiguo Egipto de primera mano. Su talento no pasó desapercibido. En 1899, a la temprana edad de 25 años, Carter fue nombrado inspector jefe de monumentos del Alto Egipto por el Servicio de Antigüedades Egipcias. Este prestigioso cargo era un testimonio de su creciente reputación y de su potencial para hacer contribuciones significativas al campo. Este fue un logro notable, un testimonio de su floreciente reputación en el campo. Era un papel que conllevaba una inmensa responsabilidad, pero Carter lo aceptó con entusiasmo y determinación. Carter prosperó en este puesto. Supervisó excavaciones, documentó meticulosamente los hallazgos y abogó apasionadamente por la preservación del frágil patrimonio de Egipto. Sus esfuerzos aseguraron que las historias del antiguo Egipto se preservaran para que las futuras generaciones las estudiaran y apreciaran. Estaba sentando las bases para su descubrimiento más significativo, uno que grabaría para siempre su nombre en los anales de la historia. El Valle de los Reyes, con sus tumbas ocultas y tesoros incalculables, esperaba su exploración. Poco sabía que estaba a punto de descubrir un hallazgo que cautivaría al mundo y redefiniría nuestra comprensión del antiguo Egipto. En 1907 tuvo lugar un encuentro crucial que cambiaría el curso de la carrera de Carter. Le presentaron a George Herbert, el quinto conde de Carnarvon, un rico aristócrata británico con una pasión por la egiptología. Carnarvon quedó inmediatamente impresionado por el conocimiento y el entusiasmo de Carter. Aceptó financiar las excavaciones de Carter, proporcionándole los recursos tan necesarios para perseguir sus sueños arqueológicos. Así comenzó una asociación que se convertiría en legendaria,
Carnarvon, con su riqueza e influencia, proporcionó el respaldo financiero. Carter, el arqueólogo apasionado y dedicado, aportó la experiencia y la determinación inquebrantable. Juntos, formaron un equipo formidable. Su objetivo común: descubrir la tumba de un faraón poco conocido llamado Tutankamón, que se creía escondida en algún lugar del Valle de los Reyes. Pocos sabían que esta búsqueda los consumiría durante los años venideros. El Valle de los Reyes, un paisaje desolado pero majestuoso, se convirtió en la obsesión de Carter. Año tras año, excavó meticulosamente, su equipo cribando arena y escombros bajo el abrasador sol egipcio. El trabajo era arduo y a menudo desalentador. Pistas falsas, callejones sin salida y la presión constante de las expectativas pesaban mucho sobre Carter. Sin embargo, perseveró, impulsado por una creencia inquebrantable de que la tumba de Tutankamón yacía escondida bajo las arenas. Carnarvon, aunque inicialmente entusiasmado, se impacientaba cada vez más con la falta de resultados. Las expediciones anuales eran costosas y las dudas comenzaron a aparecer. Sin embargo, la fe inquebrantable de Carter finalmente convenció a Carnarvon para financiar una última temporada. Este último esfuerzo, un testimonio de la fe y la determinación de ambos hombres, resultaría ser el más significativo en la historia de la arqueología. Sección 5. Un descubrimiento crucial. Descubriendo los escalones de la tumba de Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922 amaneció como cualquier otro día en el Valle de los Reyes. El aire era fresco y los tonos dorados del sol naciente bañaban el antiguo paisaje con un brillo místico. El equipo de Carter, cansado de años de trabajo, comenzó a trabajar en una nueva sección, limpiando escombros cerca de la tumba de Ramsés VI. Llevaban tanto tiempo en esto, sus esperanzas a menudo frustradas por pistas falsas y cámaras vacías. Mientras excavaban, tropezaron con una serie de escalones tallados en la roca. El descubrimiento fue inesperado, un rayo de esperanza en su implacable búsqueda. La emoción se extendió por el equipo. El aire vibraba con la anticipación y la posibilidad de un hallazgo monumental. ¿Podría ser esta? ¿Podría ser esta la entrada que habían estado buscando incansablemente? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de expectación. Carter, cauteloso pero optimista, ordenó que se despejaran los escalones. Cada movimiento era deliberado, cada acción llena del peso de la historia. A medida que se retiraban la arena y los escombros, emergió una puerta sellada, marcada con el sello de la necrópolis. La esperanza creció en Carter. Este sello era una señal, una promesa de algo extraordinario. Esta no era una tumba cualquiera. Los intrincados diseños y el sello sugerían algo mucho más significativo. Conteniendo la respiración, Carter envió un telegrama a Carnarvon, que estaba en Inglaterra. El mensaje era breve, pero lleno de emoción y urgencia. Por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una tumba magnífica con los sellos intactos. La he vuelto a cubrir para su llegada. Felicitaciones. Las palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de años de esfuerzo y sueños. El mundo estaba a punto de redescubrir a Tutankamón. Este era el comienzo de un viaje que cautivaría la imaginación de millones y reescribiría la historia. A medida que Carter y su equipo se adentraban en la tumba, descubrían un tesoro de artefactos. Cada objeto meticulosamente elaborado contaba una historia de una era pasada. La gran opulencia de las piezas funerarias era asombrosa, revelando la inmensa riqueza y artesanía del antiguo Egipto. Desde carros dorados hasta joyería compleja, la tumba era un testimonio de la grandeza del reinado de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón despertó una fascinación mundial por el antiguo Egipto. Conocida como egiptomanía, este fenómeno cultural vio motivos egipcios influyendo en todo, desde la moda hasta la arquitectura. Los museos de todo el mundo se apresuraron a exhibir artefactos egipcios y el apetito del público por todo lo egipcio parecía insaciable.
Este nuevo interés no solo trajo la historia antigua a la vanguardia, sino que también inspiró a una generación de arqueólogos e historiadores. La excavación de la tumba de Tutankamón revolucionó el campo de la arqueología. Estableció nuevos estándares para las técnicas de excavación y documentación, asegurando que los futuros descubrimientos se preservaran con el máximo cuidado. Además, el legado de Tutankamón impregnó la cultura popular, desde películas y literatura hasta arte y música. El joven rey se convirtió en un símbolo de misterio y aventura, cautivando la imaginación de personas en todo el mundo. Incluso hoy en día, el encanto de Tutankamón perdura. Su tumba sigue siendo uno de los sitios más visitados de Egipto, atrayendo a millones de turistas cada año. Los tesoros de Tutankamón continúan recorriendo el mundo, encantando al público con su belleza e importancia histórica. La historia del faraón niño, descubierta hace casi un siglo, aún resuena, recordándonos la fascinación eterna por el antiguo Egipto y sus enigmáticos faraones. En el corazón de Nubia, donde el río Nilo fluye a través de las arenas del tiempo, se encuentra una tierra llena de historia y misterio. Esta antigua región, con sus vastos desiertos y fértiles riberas, ha sido cuna de la civilización durante milenios. Aquí se alzan los colosales templos de Abu Simbel, una maravilla de la ingeniería y el arte antiguos. Estos imponentes monumentos, tallados directamente en los acantilados de arenisca, están custodiados por 4 estatuas colosales de Ramsés II. Cada estatua, con sus intrincados detalles y su imponente presencia, cuenta la historia de una época en que los faraones gobernaban con autoridad divina. Sus imponentes figuras, cada una de ellas con más de 65 pies de altura, han cautivado a viajeros y exploradores durante siglos. Estas estatuas no son solo tallas en piedra, son un testimonio de la grandeza y la ambición del antiguo Egipto. Abu Simbel es más que un complejo de templos. Es un testimonio del poder y la ambición de uno de los faraones más célebres del antiguo Egipto. Las paredes de los templos están adornadas con intrincados jeroglíficos y tallas que representan el poderío y las hazañas de Ramsés II. La ubicación del templo se eligió estratégicamente. Enclavado en la frontera entre Egipto y Nubia, servía de centinela, vigilando las tierras y los recursos que eran vitales para la prosperidad del reino. El río Nilo, que fluye serenamente cerca, era un salvavidas, ya que proporcionaba agua, transporte y sustento a los habitantes de esta antigua tierra. La imponente fachada servía como una poderosa declaración para cualquiera que se atreviera a entrar en la frontera sur de Egipto. Era una declaración de fuerza y una advertencia a los posibles invasores. Las inscripciones y tallas no son solo decorativas, son la crónica del legado de un gobernante grabada en piedra para la eternidad. Al ponerse el sol sobre Abu Simbel, proyectando largas sombras sobre las estatuas, uno no puede evitar sentir una sensación de asombro. Los guardianes de Nubia se alzan como silenciosos centinelas, vigilando la tierra y a sus gentes, un recordatorio de un pasado glorioso que sigue inspirando y cautivando. Bajo el cielo estrellado, los templos de Abu Simbel cobran vida con un resplandor místico. Los guardianes de Nubia, bañados por la suave luz, parecen casi etéreos, como susurrando los secretos de los siglos a quienes los escuchan. Visitantes de todo el mundo acuden a presenciar esta maravilla, y sus rostros reflejan la admiración y el asombro que inspiran estos antiguos guardianes. El legado de Ramsés II y la grandeza de Abu Simbel siguen dejando una huella imborrable en todo aquel que los contempla. Con el tiempo, las arenas del desierto engulleron a Abu Simbel. Los templos permanecieron olvidados durante siglos, y su existencia solo se conocía a través de leyendas locales. Entonces, en 1813, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt se topó con el lugar. Quedó cautivado por la visión de las colosales estatuas que se asomaban bajo la arena.
En la década de 1960, la construcción de la presa de Asuán supuso una importante amenaza para Abu Simbel. Las crecientes aguas del lago Nasser, el embalse creado por la presa, habrían sumergido los templos por completo. Para salvar esta maravilla antigua, la UNESCO puso en marcha una operación de rescate internacional sin precedentes. Los templos fueron cuidadosamente cortados en bloques macizos, cada uno de los cuales pesaba entre 20 y 30 toneladas. Estos bloques fueron transportados y vueltos a ensamblar en un terreno más elevado, 200 pies por encima del emplazamiento original. El traslado fue una notable hazaña de ingeniería y cooperación internacional que garantizó la preservación de Abu Simbel para las generaciones venideras. Los templos de Abu Simbel no son solo maravillas arquitectónicas, son un testimonio de la grandeza y la ambición de la civilización egipcia antigua. Enclavados en la orilla occidental del lago Nasser, estos templos han resistido la prueba del tiempo, siendo testigos del auge y la caída de imperios. Abu Simbel consta de 2 templos. El templo más grande, el Gran Templo, está dedicado al propio Ramsés II, así como a los dioses Amón, Ra-Horajti y Ptah. La fachada del Gran Templo está dominada por 4 estatuas colosales de Ramsés II, cada una de las cuales mide más de 20 metros de altura y contempla el desierto. El interior es un laberinto de salas y cámaras, adornadas con intrincados relieves e imponentes estatuas. Estas salas fueron diseñadas para impresionar e inspirar asombro, con cada superficie cubierta de tallas detalladas que cuentan la historia del reinado de Ramsés II y su derecho divino a gobernar. El templo más pequeño, el pequeño templo, está dedicado a la amada esposa de Ramsés II, la reina Nefertari, y a la diosa Hathor. Este templo es igualmente impresionante, con su propio conjunto de estatuas y tallas que celebran la belleza y la gracia de la reina. Las paredes de ambos templos están cubiertas de tallas detalladas. Estas tallas no son solo decorativas, son un registro visual de las creencias, los logros y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Estas tallas representan escenas del reinado de Ramsés II, incluyendo sus victorias militares, ceremonias religiosas y vida familiar. Nos permiten vislumbrar el mundo del antiguo Egipto, mostrándonos la destreza del faraón en la batalla, su devoción a los dioses y su papel como hombre de familia. Los vibrantes colores milagrosamente conservados durante milenios dan vida a estas historias antiguas. Los tonos rojos, azules, amarillos y verdes son tan vivos hoy como lo fueron hace miles de años, lo que nos permite conectar con el pasado de una manera que las palabras por sí solas no pueden expresar. Al explorar estos templos, no solo estamos viendo piedra y pintura, estamos entrando en un mundo que ha sido cuidadosamente elaborado para honrar a los dioses e inmortalizar el legado de uno de los faraones más importantes de Egipto. Una de las características más notables de Abu Simbel es su alineación astronómica. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, el sol naciente penetra en el santuario interior del Gran Templo. La luz del sol ilumina las estatuas de Ramsés II y de los dioses Amón y Ra-Horajti, bañándolas en un resplandor dorado. Este fenómeno, testimonio del avanzado conocimiento astronómico de los antiguos egipcios, se cree que coincidía con acontecimientos importantes del reinado de Ramsés II, como su coronación o el inicio de la temporada de cosecha. Hoy en día, Abu Simbel es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un testimonio del ingenio y la destreza artística de los antiguos egipcios. Estos magníficos templos, excavados en la roca sólida, fueron construidos originalmente durante el reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C. Su objetivo era demostrar el poder y la naturaleza divina del faraón, así como conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh. Los templos no solo son un destino turístico popular, sino también un valioso recurso para estudiosos y arqueólogos que estudian la historia, la religión y la arquitectura del antiguo Egipto. Las intrincadas tallas y jeroglíficos proporcionan una gran cantidad de información sobre las creencias,
los rituales y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Los investigadores siguen descubriendo nuevos datos sobre las sofisticadas técnicas de ingeniería utilizadas para construir estas monumentales estructuras. La historia de Abu Simbel es una historia de supervivencia contra viento y marea. A lo largo de los milenios, los templos han resistido los embates del tiempo, incluyendo desastres naturales como tormentas de arena y terremotos. Sin embargo, se han mantenido notablemente bien conservados, un testimonio de la habilidad y la dedicación de los antiguos constructores. Desde su creación por un poderoso faraón hasta su redescubrimiento por intrépidos exploradores y su traslado final para escapar de las crecientes aguas, la historia de Abu Simbel es una historia de ingenio humano y perseverancia. En lo más profundo de la historia, mucho antes de que las pirámides se alzaran hacia el cielo, existió un período envuelto en misterio y fascinación. Viajamos a la tierra del Nilo, miles de años antes del nacimiento de la primera dinastía, a una época conocida como el Egipto predinástico. Desde aproximadamente el año 6000 hasta el 3150 a.C., esta era fue testigo del nacimiento de la civilización egipcia, un periodo de importantes avances culturales y tecnológicos. Imaginen una tierra sin la grandeza de las dinastías posteriores. Una época en la que pequeños pueblos se extendían a lo largo del valle del Nilo. El Nilo, el alma de Egipto, tuvo un papel fundamental en la formación de su destino, proporcionando tierra fértil para la agricultura y una vía esencial para el comercio y la comunicación. El Egipto predinástico, a menudo olvidado en comparación con sus sucesores más famosos, esconde la clave para entender la esencia misma de la antigua civilización egipcia. Fue durante esta época, una época de formación, que aparecieron por primera vez muchas de las características principales de la cultura egipcia, desde sus estilos artísticos tan particulares hasta sus creencias religiosas tan complejas. Sus innovaciones en agricultura, su maestría en la artesanía y sus primeros pasos en la organización social pusieron los cimientos para que surgiera una de las civilizaciones más duraderas e influyentes que el mundo ha conocido. El legado del Egipto predinástico no se limita solo a objetos antiguos y ruinas abandonadas. Es una prueba del increíble poder de la creatividad humana. Desde los humildes agricultores y artesanos hasta los poderosos jefes que guiaron el destino de su gente, vamos a descubrir las historias que iluminan los comienzos de la civilización egipcia. Nuestro viaje al Egipto predinástico comienza con la cultura badariense, un pueblo que vivió en las fértiles llanuras del Alto Egipto desde aproximadamente el año 4500 hasta el 4000 a.C. Reciben su nombre del yacimiento arqueológico de El Badari, donde se descubrieron sus restos por primera vez. Los badarienses representan una de las culturas identificables más antiguas de esta tierra milenaria. Eran agricultores habilidosos, cultivando trigo y cebada a lo largo de las orillas del Nilo. Sus vidas estaban entrelazadas con el ritmo del gran río. Su cerámica, en particular, destaca como prueba de sus habilidades artísticas y su destreza tecnológica. La gente badariense es conocida por su cerámica distintiva de tapa negra, una marca registrada de su cultura que ha fascinado tanto a arqueólogos como a historiadores del arte. Estas vasijas, hechas con mucho cuidado y a menudo decoradas con dibujos grabados muy elaborados, no eran simplemente objetos útiles, eran expresiones de arte y habilidad. El acabado de tapa negra, conseguido mediante un proceso minucioso de cocción y pulido, creaba un contraste llamativo con la arcilla de color marrón rojizo, demostrando su ingenio técnico.
Este comercio, que probablemente incluía bienes como obsidiana, piedras preciosas y tal vez incluso ideas, resalta su conexión con el mundo exterior y su papel en la formación del panorama cultural del Egipto predinástico. La vida y la muerte en el mundo badariense nos ofrecen perspectivas fascinantes sobre sus sistemas de creencias. Enterraban a sus muertos con cuidado en tumbas poco profundas, a menudo en posición fetal, junto con objetos como vasijas de cerámica, paletas de cosméticos y adornos personales. Estas ofrendas, pensadas para acompañar al difunto al otro mundo, reflejan su creencia en una vida después de la muerte. La presencia de cosméticos sugiere que querían estar guapos incluso después de morir, y la comida y la bebida indican que creían que se necesitaban alimentos en el más allá. Estas primeras muestras de diferencias sociales anticipan las estructuras sociales complejas que luego serían típicas de la sociedad egipcia. A medida que nos adentramos en el Egipto predinástico, nos encontramos con la cultura nakada, que recibe su nombre de la ciudad moderna de Nakada, donde se descubrieron sus restos por primera vez. Floreciendo desde aproximadamente 4000 hasta 3000 a.C., el período Nakada fue testigo de una expansión significativa en población, territorio y sofisticación cultural. El pueblo Nakada, construyendo sobre los cimientos establecidos por sus predecesores, dio comienzo a una era de unidad y prosperidad sin precedentes. Esta mayor interacción fomentó el intercambio cultural y llevó al desarrollo de una sociedad más homogénea, preparando el camino para el surgimiento de un Estado egipcio unificado. El período Nakada vio un florecimiento notable del arte y la artesanía, evidente en su cerámica exquisitamente hecha, sus joyas intrincadas y sus cosméticos elaborados. La cerámica Nakada, diferente a la de sus predecesores badarienses, mostraba una gama más amplia de formas y tamaños, a menudo decoradas con pinturas elaboradas. Estas pinturas nos dan una idea de su vida diaria, representando escenas de caza, pesca, rituales religiosos e incluso guerra. El descubrimiento de herramientas y armas de cobre indica un cambio hacia tecnologías más avanzadas y la creciente importancia de la guerra en su sociedad. Las semillas de la complejidad, jerarquía social y el auge de las élites. A medida que la cultura nakada prosperaba, también lo hacía la complejidad de su estructura social. La evidencia sugiere una creciente diferencia en riqueza y estatus, con una clase élite emergiendo para dominar la jerarquía social. Esto se ve reflejado en los entierros cada vez más elaborados de este periodo, con algunas personas enterradas en grandes tumbas de adobe, acompañadas de una gran cantidad de objetos funerarios. Esta diferencia en las prácticas funerarias apunta a una creciente estratificación social y a la aparición de una poderosa clase gobernante que controlaba los recursos y ejercía la autoridad. Las semillas de la complejidad plantadas durante la era nakada darían lugar a las sofisticadas estructuras políticas y sociales que caracterizaron a la civilización egipcia antigua durante siglos. Monumentos en construcción, tumbas antiguas y su significado. Las arenas del tiempo nos susurran historias de antiguos rituales y creencias, y en ningún sitio es esto más evidente que en las tumbas del Egipto predinástico. A diferencia de las tumbas poco profundas del período badariense anterior, las tumbas de Nakada empezaron a mostrar un mayor grado de complejidad arquitectónica. Construidas con ladrillos de adobe, estas tumbas a menudo contaban con varias cámaras, ofreciendo un amplio espacio para el difunto y sus ofrendas funerarias. Incluir objetos personales, cerámica
y ofrendas de comida dentro de estas tumbas nos dice mucho sobre sus creencias en el más allá. Estas primeras tumbas, por lo tanto, sirven como expresiones tangibles de su cosmología, que estaba en desarrollo, y de su respeto por los muertos. Asentamientos del alma, explorando aldeas y hogares predinásticos. Más allá del reino de los muertos, los asentamientos de los vivos nos dan más pistas sobre el tejido social y la vida diaria de los egipcios predinásticos. Agrupadas a lo largo de las orillas del Nilo, estas aldeas, a menudo fortificadas para protegerse, servían como centros de actividad agrícola y vida en comunidad. Construidas con adobe, las casas de esta época, aunque de diseño sencillo, revelan un grado notable de sentido práctico e ingenio. Estos asentamientos nos ofrecen una ventana a las dinámicas sociales, las actividades económicas y las rutinas del hogar que moldearon las vidas de estos primeros egipcios. El Nilo, la sangre vital de Egipto, fluía por el corazón de la tierra, moldeando no solo su geografía, sino también su destino. Este poderoso río, naciendo en el corazón de África, se abría camino hacia el norte, dividiendo la tierra en dos regiones distintas, el Alto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto, abarcando el estrecho valle del Nilo que se extiende desde la actual Asuán hasta el Cairo, era una tierra de acantilados escarpados, fértiles llanuras de inundación y una gran cercanía al desierto. El Bajo Egipto, en cambio, abarcaba el extenso delta del Nilo, donde el río se desplegaba en una red de canales antes de desembocar en el mar Mediterráneo. A pesar de sus diferencias geográficas y culturales, el Alto y el Bajo Egipto estaban unidos de forma inseparable por el Nilo. Esta interconexión impulsó el intercambio cultural y preparó el terreno para la eventual unificación de las dos tierras bajo un solo faraón. El Alto Egipto, a menudo llamado Tashemau, que significa tierra de juncos o tierra del sur, se distinguía por su terreno escarpado y su dependencia de las crecidas anuales del Nilo para la agricultura. El limo negro y fértil depositado por las aguas de la inundación al retirarse, conocido como Kemet, dotaba a la tierra de su fertilidad y dio a Egipto su nombre antiguo, Kemet, la Tierra Negra. La gente del Alto Egipto desarrolló una profunda veneración por el Nilo, reconociendo sus propiedades vivificantes y su papel fundamental en su cosmovisión. Esta tradición artística visible en su cerámica, arte rupestre y las primeras formas de escritura jeroglífica refleja su conexión con el entorno y su identidad cultural singular. El Bajo Egipto, conocido como Tamehu, que significa Tierra del Norte, contrastaba enormemente con su contraparte meridional. El delta del Nilo, una vasta extensión de tierra fértil, surcada por una red de canales y lagunas, ofrecía abundantes recursos y un clima más suave. Esta región, abierta al mar Mediterráneo, se convirtió en un crisol de culturas, influenciada por el comercio y el contacto con civilizaciones vecinas. La gente del Bajo Egipto, rodeada de agua, desarrolló un vínculo muy estrecho con el mar y su generosidad. Las fértiles tierras del Bajo Egipto albergaban una población más densa en comparación con el sur, lo que propició el desarrollo de asentamientos más grandes y estructuras sociales más complejas. La abundancia de recursos y las oportunidades comerciales impulsaron la prosperidad económica y el intercambio cultural, convirtiendo al Bajo Egipto en un centro de innovación y expresión artística. Entre los muchos artefactos desenterrados de las arenas del tiempo, pocos tienen el peso histórico de la paleta de Narmer.
Esta losa de piedra intrincadamente tallada, que data de alrededor del 3100 a.C., proporciona un vínculo tangible entre el Egipto predinástico y el amanecer de la primera dinastía. En su superficie, la paleta representa a un rey que se cree que es Narmer, llevando la corona blanca del Alto Egipto y, en otra escena, la corona roja del Bajo Egipto. Esta doble representación es muy significativa, ya que sugiere el papel de Narmer en la unificación de las dos tierras bajo su gobierno, marcando un momento crucial en la historia de Egipto. Más allá de sus implicaciones políticas, la paleta de Narmer ofrece valiosas perspectivas sobre las convenciones artísticas y las creencias religiosas de la época. Las figuras están representadas en un estilo distintivo, con proporciones exageradas y una vista de perfil, un sello distintivo del arte egipcio que perduraría durante siglos. La presencia de criaturas míticas, como serpientes entrelazadas y un toro pisoteando a sus enemigos, insinúa las creencias religiosas en desarrollo de la época, con los animales jugando un papel destacado en su cosmología. Este artefacto, por lo tanto, sirve como una ventana a un momento crucial en la historia de Egipto, capturando la esencia de una sociedad en la cúspide de una nueva era. El ingenio y la resiliencia del Egipto predinástico cimentaron las bases de una de las civilizaciones más duraderas de la historia. Desde la cultura badariense hasta las sociedades de Nakada, sus innovaciones en agricultura, cerámica y metalurgia prepararon el terreno para los faraones. Su legado es un testimonio de la creatividad humana, moldeando el curso de la historia. El Egipto predinástico, a menudo envuelto en el misterio, sentó las bases de una gran civilización. Desde humildes agricultores hasta artesanos habilidosos, sus innovaciones resuenan a través del tiempo. Transformaron el paisaje, convirtiéndolo en la cuna de la civilización. Su legado es un testimonio del ingenio y la resiliencia del ser humano. Al maravillarnos con el antiguo Egipto, recordemos a estos pioneros.